Buenas tardes, querido profesor. Mi grupo número 5 les vamos a explicar sobre la reforma agraria, ¿no? De acuerdo a nuestro punto de vista, si fue beneficioso o no lo fue en el Perú, basándonos en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Primeramente le voy a explicar una pequeña introducción sobre cómo fue la reforma agraria en el Perú. Bien, uno de los momentos más significativos del cambio social y económico en el Perú fue entre los años de 1930 y 1990, donde fue la reforma agraria, impulsada principalmente por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado entre los años 1968 y 1975. Esta reforma fue una respuesta a un problema histórico: la concentración de tierras en manos de pocos terratenientes y la migración de la mayoría gente campesina e indígena. Antes de la reforma, vamos a reaccionar un poquito, antes de la reforma, el campo peruano estaba dominado por un sistema de haciendas donde los campesinos trabajaban en condiciones precarias, muchas veces sin derechos laborales ni acceso a las tierras. La reforma agraria buscó redistribuir las tierras y también eliminar el latifundismo, expropiando grandes propiedades para entregarlas a las comunidades campesinas y cooperativas agrarias. Bien, ahora a continuación mis compañeros le van a explicar el ámbito social, político y económico. Bien, ahora hablaremos un poco sobre el ámbito económico. Como bien sabemos, durante este periodo la economía peruana pasó de ser primario exportadora a un modelo estatista con fuerte intervención del Estado. Lo más importante en sí fue la reforma agraria de 1969. Sin embargo, más que beneficios, tuvo consecuencias negativas en la economía. Hubo falta de apoyo técnico y financiero. Los campesinos recibían tierras, pero no maquinarias, no semillas ni capacitación para ser autosuficientes. Las tierras fueron repartidas muchas veces en forma de cooperativas mal organizadas, las cuales próximamente fracasaron. También cayó la productividad agrícola, lo que afectó a la economía y la seguridad alimentaria. Muchos campesinos en sí terminaron abandonando el campo y migrando a las ciudades, aumentando la informalidad urbana. También la reforma desalentó la inversión privada en el agro y generó desconfianza en el Estado. Ahora, ya en los años 80, bajo los gobiernos de Belaúnde y Alan García, se intentó de diferentes formas reactivar la economía, pero la deuda externa y la inflación, también la falta de confianza empresarial, llevaron al país a una crisis profunda, en especial durante el primer gobierno de Alan García, que fue en 1985 a 1990. Se aplicaron medidas populistas como control de precios y de tipo de cambio, aumento del gasto público, nacionalización parcial de la banca. Todas estas políticas en sí fracasaron y llevaron a una hiperinflación, pobreza extrema y un debilitamiento general de la economía nacional. La reforma agraria fue necesaria y justa en su intención, pero falló en su ejecución. Por eso, aunque eliminó el poder de los grandes hacendados y promovió cierto cambio social, no mejoró significativamente la vida rural ni fortaleció el agro peruano, más bien generó nuevas formas de pobreza y desorganización que aún el día de hoy hay consecuencias y se puede ver en el Perú actual. Me toca hablar sobre el ámbito político. Todo lo que sucedió en el ámbito político entre los años 1930 y 1990. Bueno, básicamente entre estos años o entre estos 6 siglos que fueron, hubo mucha inestabilidad política, y esto se vio arraigado ya que por los diferentes conflictos que habían entre militares, y diferentes políticos que querían tomar el cargo o el poder en el Perú, por así decirlo, para bienes comunes o tal vez bienes generales. Bueno, básicamente esto trajo consigo al Perú muchas cosas malas. Y bueno, los sucesos que pasaron, para destacarlos, los sucesos más importantes, fueron el tercer militarismo, que inicia con el derrocamiento de Leguía por Sánchez Cerro.
Y bueno, esto tiene un gran impacto en la política, por así decirlo, porque genera inestabilidad y genera como que conflictos con el gobierno y la política, por así decirlo. Pero bueno, esto pasó entre los años de 1930 y 1939. Luego también entre los años de 1948 y 1956 se da la Primavera Democrática. La Primavera Democrática, que fue un breve lapso de gobiernos civiles. Básicamente eran gobiernos civiles que intentaron pasar por la política, pero no se pudieron mantener, por así decirlo, y terminaron como que afectando más a la democracia del Perú, por así decirlo, y no influyeron mucho, la verdad, por así decirlo. Y fueron breves, fueron diferentes gobiernos, por así decirlo, pero fueron muy breves, la verdad. Pero bueno, también estuvo entre los años 1956 y 1968 el reformismo civil moderado, periodo, y que bueno, básicamente fue un periodo de reformas políticas y tuvo un gobierno militarista también, por así decirlo, que básicamente fue un periodo de reformas políticas y democráticas que afectaron por así decirlo, el ámbito político-social que había en el Perú en ese tiempo. Y luego también tenemos el retorno de la democracia y el terrorismo de 1980 a 1990. Básicamente entre estos años la democracia vuelve a como era antes y se reforma, pero llegan los terroristas y el Perú cae en una crisis social y económica. Hoy voy a hablar sobre el ámbito social. El Perú siguió siendo un país centralista y desigual. Muchas regiones fueron olvidadas por el Estado. La reforma agraria generó migraciones masivas hacia las ciudades, especialmente en Lima, lo que impulsó el crecimiento de la informalidad. Miles de personas comenzaron a trabajar y vivir sin apoyo estatal. Esta informalidad es una de las bases de la economía actual. Además, en los 80 surgieron grupos terroristas, como Sendero Luminoso, que se aprovecharon el abandono estatal y la pobreza en el sistema del país, generando violencia. Voy a decir sobre algunas consecuencias que tuvo este ámbito social, que fue la redistribución de la tierra, mejoras para los campesinos, reduciendo la desigualdad, conflictos y tensiones sociales, migración hacia las ciudades y también otro punto es la organización social y política. Para finalizar, la reforma agraria no pudo lograr resolver de manera definitiva los problemas estructurales del sector agrario, como la pobreza rural, la informalidad y la concentración de la tierra. En muchos casos, la tierra distribuida quedó en manos de los productores con poca experiencia o recursos limitados, lo cual afectó mucho a la productividad y generó muchas tensiones sociales. Bien, en conclusión, aunque la reforma agraria fue un paso muy importante hacia la equidad y la justicia social, fue un fracaso en la implementación que mostró que no basta con solo diseñar buenas políticas, sino que también es fundamental asegurar que los procesos sean adecuados, transparentes y acompañados con medidas complementarias que garanticen su éxito. Esta experiencia nos sirve como una gran lección para los futuros esfuerzos de reforma, donde la planificación, ejecución y seguimiento sean pilares claves para poder lograr un cambio real y duradero en el campo peruano. Muchas gracias.